tenemos entre nosotros, para hablar de esta salud y sobre este derecho tan importante en nuestra sociedad, a Miguel Luengo Oroz, que es científico, emprendedor, asesor y profesor de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, cofundador y CEO de SpotLab. Ha trabajado para Naciones Unidas y cuenta con distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional, y es también coautor de más de 100 publicaciones sobre aplicaciones y ética de la inteligencia artificial. Tenemos a Itziar de Lecuona, que es doctora en Derecho, profesora del Departamento de Medicina y directora del Observatorio Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona. Y nos acompaña Cristina Bescós, directora de Crecimiento e Innovación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología Aplicado a la Salud. Está entre las 100 mujeres con mayor liderazgo en España y entre las 50 líderes en salud global. Así que un aplauso para recibirles. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias por acompañarnos esta mañana. Quería comenzar la conversación en esta mesa planteándoos, bueno, como hemos comentado y como sabéis perfectamente, la tecnología plantea muchos desafíos, también muchas oportunidades, y es precisamente en este ámbito, en el de la salud, donde pueden aparecer según cómo lo veamos, determinados riesgos. Quería, por favor, empezar hablando una pregunta general y luego, si os parece bien, iremos a algunas un poco más acotadas a vuestras distintas especialidades, pero preguntándoos qué innovaciones tecnológicas creéis de todas las que se están produciendo, las que tienen un mayor poder transformador en este sector, y si están contribuyendo realmente, o sea, hay como una especie de primera pregunta que se desdobla, ¿cuáles creéis vosotros que son las que tienen eso, más poder transformador, y si realmente creéis que están contribuyendo a que lleguen y alcancen el mayor número de personas posibles? Por ejemplo, Itziar, te doy a ti primero la palabra y luego doy paso. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo este espacio tan necesario. Yo creo que, para ser concisa, estamos en un momento de apuesta científica, política y económica que nos lleva a una medicina personalizada, a sistemas que tienen que ser más eficientes, los sistemas sanitarios, entre otros, y luego a un envejecimiento activo y saludable que, por supuesto, ante el envejecimiento de la población es muy necesario. Todo esto con una tremenda apuesta por la digitalización, y eso tiene implicaciones para los derechos humanos, como la intimidad, como tantos otros, ¿no? Hablabas de la dignidad. Pues creo que estas tres cuestiones son relevantes para empezar a analizar el impacto, ¿no?, de la digitalización en salud. Miguel, por ejemplo. Sí. A ver, yo igual voy incluso un poco más allá de la digitalización. Yo creo que estamos ahora entrando en la era de la inteligencia artificial. Bueno, estamos ahora entrando. Ahora está encima de todas las mesas. Yo he tenido el privilegio, llevo 20 años trabajando en inteligencia artificial, y es verdad que ha sido todo muy lento, y ahora lo vemos en todos los ámbitos, salud incluida. Claramente esto está teniendo y va a tener un impacto más grande en la salud de todos. No sé, por ejemplo, para diagnosticar cánceres hematológicos, pues hay un especialista, un hematólogo, que va a mirar por el microscopio y va a contar 500 células. La inteligencia artificial, en lugar de contar 500, cuenta que 5.000, 50.000, 5 millones, puede ser más precisa, puede ver patrones que los médicos no ven, y entonces esto significa, como hablábamos, diagnóstico de precisión. Entonces, ¿qué está pasando? Básicamente, esta revolución nos va a permitir desde diseñar nuevos medicamentos y nuevas vacunas a nivel molecular, a nivel clínico, dar diagnósticos más precisos para encontrar el tratamiento adecuado. También va a permitir que haya información accesible a todo el mundo. Esto es muy importante, y de hecho ahora el paciente empieza a estar en la mesa, ¿vale? Realmente el paciente llega informado y tiene que llegar informado. Y realmente toda esta revolución está pasando, ¿vale? Nosotros, yo sé lo que estamos trabajando, y el reto es que esto valga para democratizar el acceso a todo el mundo. Es decir, que igual que los mejores hospitales, los hospitales más grandes, tienen acceso a este diagnóstico del cáncer con nombres y apellidos, pues que un hospital en el occidente asturiano también tenga acceso a esto, por eso los pacientes que vivan en esas regiones más desfavorecidas también tengan acceso, ¿vale? Entonces yo creo que esa es un poco la cadena, y la oportunidad está encima de la mesa. Yo, vamos, siguiendo la misma línea, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Creo que es muy importante el efecto transformador que estamos buscando, ¿no? Porque cuando hablamos de salud digital es transformación digital, y a veces tenemos esa sensación de que
con poner tecnología ya se resuelven las cosas y Ya. no es así, ¿no? Esta mañana a mí me ha dado tiempo a ir al médico, estaba en el dermatólogo y una de esas sensaciones de cuando estás también como paciente, de los 10 minutos que he tenido, 7 han sido esta persona tecleando con un ordenador y 3 hablando conmigo, ¿no? Entonces, para esto estamos realmente diseñando la tecnología, para que ni nos hablemos y no mejoremos este proceso. Qué fácil es pensar, o sea, tenemos un momento, unas potencial tecnológico impresionante con los datos que tenemos con la inteligencia artificial. Vamos a pensar en qué es ese elemento transformador para hacer las cosas más eficientes y no intentar poner tecnología encima de procesos que ya están muy, muy obsoletos, ¿no? Entonces, creo que la gran oportunidad es arriesgarse a transformar esos procesos para que tengamos esas mejoras de eficiencia que necesitamos y involucrar al paciente mucho más y todas esas necesidades que hemos detectado en el sistema. Esa parte incluso de humanización, ¿no? De que la tecnología no tenga esa frialdad a la que uno a veces es implícito, ¿no? Identificar una cosa con la otra. Esto es fácil de conseguir o igual hemos abrazado de manera desmedida la tecnología y se está cerrando. Y luego hay una pregunta que como periodista no puedo resistirme a preguntarte, Miguel, que es, dices que el paciente ya forma parte, que está encima de la mesa y que viene informado. ¿Cómo viene de bien o mal informado? Que yo a eso me has tocado el talón de Aquiles. ¿Qué nivel de información veraz lleva el paciente cuando forma parte de esa conversación en la mesa? Pues, hombre, lleva mucho más que llevaba Antes, claro. El crecimiento de la información que tenemos como pacientes es exponencial. Lo que ocurre es que nuestros sistemas educativos tampoco hay un plan, quiero decir, yo lo sé, para que la gente, a todos los niveles, desde los colegios hasta, digamos, incluso programas que posiblemente esté dando la Cruz Roja, para enseñarnos a buscar información y, sobre todo, lo más importante es mantener el espíritu crítico. Porque hablabas de humanizar. Es como al final, estaba leyendo el otro día un artículo que decía que, claro, con la llegada de ChatGPT, ahora nos fiamos de lo que nos dice ChatGPT, entonces hay poco espíritu crítico. Entonces, estamos a un escenario un poco más allá, donde realmente nuestras hijas no sepan escribir en narrativa casi porque nos fiamos de lo que nos dice el chat. Y es que igual, de hecho, el lujo del futuro igual es lo humano, ¿vale? Lo hecho humano, lo made in human. Entonces, hay que darle una vuelta, efectivamente, hay que educarse, hay que tener espíritu crítico, pero también hay que confiar en la tecnología, porque está claro que cualquiera de nosotros que tenga, si alguien querido tiene un problema y tú tienes el conocimiento, vas a buscar información y cuando vayas a hablar con el sistema sanitario, desde luego vas a poner encima de la mesa todo aquello que has buscado. Cómo conseguimos que esto sea lo más eficiente posible es uno de los retos de la medicina del futuro. ¿Compartís? Bueno. Sí, a mí me gustaría situar en el centro los derechos de las personas, ¿no? Las personas a veces no van a estar siempre en el centro porque vamos a usar sus datos. Hay muchos implicados, muchos agentes implicados que van a tratar nuestra información, ¿no? En este contexto digital. Entonces, si hablamos de salud, digitalización, impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo, los derechos humanos internacionalmente reconocidos tienen que estar en el centro, porque las dinámicas de capitalismo de plataformas en las que estamos inmersos son las que son y no hay una alternativa. Los Estados no son soberanos, necesitamos la colaboración privada, soberanos tecnológicamente, y esto tiene un impacto, porque claro, si las dinámicas del mercado inundan esferas que tienen que ver con la protección de la salud, los derechos fundamentales, esto exige no solo una alfabetización del ciudadano o ciudadana, que es bien difícil hoy en día porque son muy complejas las tecnologías y va todo muy rápido, sino que quienes están al cargo de nuestros datos, nuestra información, quienes tratan al final nuestros derechos, en este sentido de tener acceso pues incluso al impacto de nuestra dignidad en este concepto tan subjetivo, que lo que es digno para ti no tiene por qué serlo para mí y viceversa, pues creo que tenemos que reivindicar este tipo de alfabetización. Y hay muchos programas que pretenden trasladar al ciudadano o a la ciudadana toda esta cantidad de información. Es imposible. Es decir, la autonomía yo creo que es un elemento clave hoy en el debate de hoy, transversal. Solo puede ser ejercida y tomar decisiones libres e informadas en la vida analógica y en la vida digital a través de una capacitación por parte de aquellos que tienen el poder. Porque hay una simetría espectacular ahora mismo, la simetría entre el ciudadano o ciudadana que se cree libre y que cree que está tomando una decisión libre es realmente una falacia.
porque hay terceros que tienen acceso a tu información. Somos responsables, los académicos, las investigadoras, todos los agentes que podemos intervenir en la libertad de individuos, colectivos y sociedades. Y esto es un cambio tremendo. Entonces, a mí me gusta incidir en esta idea de que, bueno, a ver, alfabetización digital, educación ciudadana, queda muy bien para una conferencia, pero ¿cómo lo aterrizas, ¿no? ¿Qué hay de la responsabilidad de quienes están programando algoritmos, quienes están trabajando, ¿no?, en los sistemas de salud? Porque realmente creo que esta conversación puede ser útil en tanto en cuanto conectamos esta gran oportunidad con los derechos humanos. Es decir, la vulnerabilidad está reconocida en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos del año 2005 como un principio fundamental que va asociado a la integridad, a todos esos otros derechos. Y creo que desde aquí este foro es magnífico para situarlo, ¿no?, fuera de dinámicas capitalistas. Así que yo creo que ahí concordamos. O sea, aquí hay una cosa, muy rápido, es como que realmente es que el edificio hay 4 capas, porque están los derechos humanos, pero luego las 4 regulaciones que afectan todo esto, hay regulaciones, todo lo que tiene que ver con privacidad, todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con ahora la regulación, por ejemplo, de la IA, el AI Act, y luego dentro de salud, pues todo lo que tiene que ver con la regulación de los sistemas sanitarios, ya sean dispositivos médicos, ya sean medicamentos. Entonces, realmente ese castillo está. Lo que pasa es que es muy complicado porque ahora mismo son como placas tectónicas que se están moviendo y que chocan entre ellas a veces. ¿Compartes, Cristina, esto que se han planteado tus compañeros, incluso esa sensación de qué bien suena esta música, pero luego también hay que ponerle letra, ¿no? Y aterrizar todo esto no es siempre, no es solo una responsabilidad individual, sino que hay mucha gente, hay muchos actores en esta película, ¿no? Yo voy aquí a sacar un poco la carta europea, porque en parte represento un instituto europeo, pero creo que es donde tenemos que luchar como ciudadanía europea y como de defensa de unos valores y unos modelos sociales, ¿no? Porque aquí la competencia está claro que salud, aparte de un sector de cuidados, es un sector económico muy importante y la presión está viniendo de otras geografías, como es la americana y la china, que tienen otro esquema de valores muy distinto. Y si no luchamos a nivel europeo, no tenemos masa crítica ni capacidad realmente de plantar batalla. Entonces, toda esta regulación, ahora ahí ha habido varios informes europeos, creo que podéis estar informados, uno muy conocido de Draghi, ¿no?, el antiguo comisario europeo, ¿no?, que habla un poco esto de estamos perdiendo competitividad europea por muchas razones, pero parte de ella es porque no sabemos aplicar bien la regulación. Él llega al extremo de decir, a lo mejor tenemos que pausar un poco y regular menos y regular bien, ¿no? Yo tengo un poco de miedo que también perdamos ese poder regulatorio porque Europa ha sido buena regulando. Es verdad que a veces es doloroso, o sea, la parte de privacidad se ha hecho muy lentamente, es muy complicado para los sistemas, para las empresas realmente asegurar esa privacidad. Yo creo que tenemos que aprender de las cosas que no hemos hecho todo lo eficientemente que podíamos haber hecho en el pasado, pero entender que esa revolución tiene que hacerse para protegernos. Y yo en este tema también quiero plantearlo desde el principio. A mí me llegan las cosas, yo trabajo en la cadena de innovación al final del proceso, ¿no? Me llegan las cosas que ya están maduras y trabajo en la parte esta de adopción, de llegar al mercado, que creo es lo importante, porque al final tenemos muchísimas ideas, pero donde Europa es muy mala es en esta parte de implementación y de que las cosas se adopten. Y es mi gran reto. Y lo que yo veo es que a veces nos planteamos estas preguntas muy tarde, ¿no? O sea, es lo mismo cuando me llega alguien con es que no sé cómo esto se puede pagar. Perdona, el modelo de negocio tiene que estar pensado desde el principio. No es solo la tecnología, el modelo y lo mismo el tema de inclusión por diseño. O sea, no puede ser que cuando ya hayas desarrollado, lo hayas probado, hayas hecho todo, en ese momento te planteas, oye, ¿y esto es inclusivo? No, perdona. Tienes que saber cuáles son las necesidades, cuál es tu grupo objetivo desde el primer momento. Tiene que estar integrado en la manera de pensar desde el primer momento estos valores, porque si no es muchísimo más costoso. Implementar la inclusión cuando ya está todo desarrollado es un extra que no tiene sentido. Es mucho más importante que lo pensemos desde el principio. Entonces, esas son mis dos píldoras, es decir, vamos a luchar modelo europeo, dejar de pelearnos regiones, países, no porque yo soy de esta manera u otra, sino realmente cuáles son los valores de los derechos fundamentales que queremos mantener a nivel europeo y vamos a hacerlo desde el principio coordinados. Yo no sé si esto es, bueno, entiendo que desde luego fácil no es, pero sí hay una parte cuando se habla de regulación, estabas ahora hablando de
el papel europeo con los sistemas americano y chino, y de repente he pensado que si no habláramos de salud, estás hablando de las portadas de los periódicos de los últimos días, ¿no? El papel de Europa en esta nueva especie de nuevo orden mundial o este nuevo eje que se nos va diseñando prácticamente por minutos. Me interesa mucho esa parte que tiene que ver también con eso, con lo que decías antes, ¿no? De los derechos humanos. Está la legislación y todo lo que es legal, pero hasta qué punto eso hay un respeto por los derechos humanos, hasta qué punto lo legal es ético. He pensado en inteligencia artificial, pero he pensado incluso en el propio, en algo, en ese tesoro que es nuestra salud y los datos que van asociados a ellos. No sé esto cómo lo veis. Bueno, esto es un clásico, ¿no? Se repiensa y revisita porque evidentemente cualquier tecnología va más rápido que el derecho, pero eso no es una excusa para decir que mientras lo regulamos vayan pasando situaciones que generen una desventaja o en detrimento de los derechos. Y esto es lo que no debería pasar, a pesar de que la regulación fuera perfecta, porque los derechos humanos son un marco ético, político, jurídico que te da una medida, te da un estado de la cuestión y de la situación, ¿no? Tú puedes, si atiendes a esa perspectiva y la priorizas, puedes valorar muchas cuestiones, no tanto desde esa idea, como decía, económica, sino desde el bienestar social del que tú hablabas o la justicia social. Claro, estamos en un momento en el que se espera regulación. Bueno, pues cuidado con eso. Yo soy jurista, soy la jurista, ¿no? en esta mesa. Bueno, es que regulación existe. Estamos en un momento que no puede estar más regulado todo. Entonces, claro, el problema es, nosotros, quienes estamos al cargo de esta sociedad, ¿está aplicando la ley? La ley en sentido estricto, pero es que hay profesionales en la sala, ¿no? Desde los abogados, los periodistas, las médicas, médicos, etcétera. Tú tienes una ética a la que te debes, hay unos valores, hay unos fines consensuados en cada momento que, por supuesto, lo que buscan es respetar, promover y proteger derechos, nunca hacia atrás, nunca. Tú puedes apostar por la tecnología para dejar de lado, no, anular derechos. Esto bueno, es un clásico, no hacía falta venir para decirlo. Y esta perspectiva es importante porque se está perdiendo de la conversación. ¿Qué fuerzas, qué dinámicas son las que se priorizan? ¿La innovación en detrimento de los derechos humanos? Nunca. Pero ahora me voy al mundo analógico, es igual, hagamos un paréntesis. ¿Cuántas personas están desconectadas en el mundo global? No tienen acceso a esta salud digital. Sin embargo, hay información suya que se procesa para terceros. La ciencia básica, lo que decías tú de llegar al mercado. Hay toda una cadena en el ámbito de la investigación biomédica, que es mi trabajo, que tú no puedes esperar que el propio ciudadano o ciudadana, vuelva a esta idea, se cuide de sus derechos. Hay obligaciones. Entonces, la ética puede ir más allá a veces que el derecho puede ser mediocre, según como lo veamos, pero establece unas reglas del juego. Y estas líneas, ¿no?, que en parte son imaginarias y en parte son visibles, bueno, pues tenemos muchos datos que ponen de manifiesto que, por ejemplo, lo que decía, es decir, la justicia social, pues hoy es un día para traerlo a la mesa, pero el principio de responsabilidad social y salud es, en tecnología, si vamos a la digitalización, priorizar las necesidades de aquel contexto, porque la globalización es un pretexto. La globalización, al final, el derecho es local, es territorial y va a regular prácticas que nos van a decir qué derechos humanos y qué tipo de Estado y sociedad hay detrás. Entonces, a mí me interesa también traer a la conversación, por lo que trabajo, por ejemplo, en los ensayos clínicos, en la investigación biomédica, en todas esas otras investigaciones que no están tan determinadas y que producen un impacto tremendo en las personas, porque claro, el riesgo de la intimidad, todo el mundo empieza a tomar conciencia ahora, pero no está todavía tan aterrizado. Entonces, esa idea de que debemos priorizar las necesidades que tenemos a nivel local, en un mundo global, que lo que pasa aquí no tiene por qué estar pasando allá. Y si lo hacen allá y no nos gusta porque no responde a nuestros valores, a los derechos reconocidos, que insisto, eso es una lucha constante, no se consigue en un día, y sobre todo lo que no se pueden es anular. Entonces, nos tenemos que centrar en esto. Y claro, ahí está la cuestión que nunca se habla, el entusiasmo por la inteligencia artificial. Yo soy la primera entusiasta, trabajo en esto. El Big Data, que ya no hablamos de los Big Data, pero al final, ¿de qué va esto al final? ¿De datos, de información, de tratamiento de datos personales? Estamos en un momento en el que estamos dejando de lado esa idea de que, bueno, hay que asegurar la autonomía, pero también hay una brecha digital espectacular. Y además, ¿qué pasa? Que nos están invitando a cuidar a nuestros mayores a través de estos dispositivos. Es decir, la sociedad europea, que cada vez es más envejecida, no nacen niños. Y las mujeres, que son las que tradicionalmente cuidan, se tienen que dedicar a trabajar, nos vamos a poner dispositivos. Entonces, estos dispositivos, estos sensores, esta inteligencia artificial, ¿cómo la vamos a querer? Esta es una pregunta interesante. Pero claro, si tú
preguntas eso y no integras a la población correspondiente, no generas dinámicas, porque eso es lo complicado, interdisciplinares, a ver, todo queda en una muy buena conferencia, en una muy buena conversación, ¿no? Pero no lo aterrizamos. Entonces, hay datos que yo creo que habría que traer hoy. Se investiga muy poco con mujeres. La mujer está infrarrepresentada. Entonces, esto se reproduce en el contexto digital. Esto es algo que hay que eliminar. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad, vuelvo a la lista de derechos que están interconectados. Entonces, esto que viene del mundo analógico, si lo trasladamos al mundo digital y no tomamos medidas, bueno, pues lo vamos a perpetuar y aumentar, ¿no? Que es un poco la pregunta que me estabas haciendo. Es decir, ¿esto va a beneficiar? Bueno, evidentemente no nos vamos a quedar atrás. Pero ¿ha tomado conciencia la sociedad de que esto ocurre? Se investiga más con ratones que con ratas, en la investigación con animales previa al humano. Se investiga con hombres y tú te estás tomando un medicamento que no ha sido probado en la población que debería. Y luego esa parte, ¿no?, de si vamos a aumentar o perpetuar. Luego habrá mesas de inteligencia artificial y no me voy a meter ahí. Yo solo quiero hacer énfasis en este concepto tan necesario de lo que es ético y es legal. Bueno, son entramados normativos. Cuando no hay nada, cuando no hay regulación, ¿dónde vamos a fijarnos? ¿Qué vamos a buscar? El mínimo común, que son los derechos humanos reconocidos. Serán internacionales, serán constitucionales, habrá derechos sociales como en nuestro ámbito, que tenemos la salud como un derecho social, que no es un derecho fundamental. Pero claro, si vulneran tu intimidad, entonces por ese lado hay una afectación o viceversa. La parte ética. Estamos en un momento de máxima responsabilidad porque si no tienes una norma o la tienes imperfecta, tienes un código ético que deberías revisar. Y ahí hay estrategias de marketing también, porque todo el mundo se apunta, ¿no?, a códigos de ética y a regulación ética, que no tanto jurídica, que nos viene, ¿no?, nos queda un poco lejos, que insisto la hay. Entonces, eso hay que medirlo, ¿no?, siempre priorizando el respeto por las personas. Y al final esto va de tomar decisiones libres, informadas, por parte de aquellos colectivos que están representados y aquellos que no. Y por último, como tenemos poco tiempo, me gustaría también incluir esa cuestión de las personas que están trabajando detrás de estos sistemas. Es decir, esa idea que tenemos de que la inteligencia artificial, ya que la has sacado como ejemplo, nos va a sustituir o nos va a eliminar, todo lo contrario. En salud, bueno, Cristina y yo lo hemos trabajado, o sea, toda innovación requiere incorporar capital humano, recursos humanos, cada vez más cualificados. No se puede tomar una decisión sin control en Europa. No puedes lanzar un dron sin control. Tiene que haber supervisión humana. Imagínate en el ámbito de la salud, ¿no? Y luego esa parte de sostenibilidad, que yo no he trabajado tanto, que no es mi ámbito de trabajo prioritario, pero que creo que ahora también merece una conversación, que es cómo hacemos que todo esto sea respetuoso con las personas, pero también de alguna manera con el planeta, ¿no? Así que eso sería, hay regulación ética, hay norma legal, no tenemos excusa, hay que aplicarlo y hay que priorizar la protección de las personas, claramente. Yo me he quedado con algunos de los conceptos de tu respuesta que me parece interesante y me ha hecho recordar una entrevista que hice hace unos años a una persona precisamente de Cruz Roja, hablando tras la pandemia, en que me acuerdo que me comentó y se me quedó grabado el hecho de que no diéramos por hecho, hablando precisamente de la brecha que tú decías. Aquí me gustaría, lógicamente, aplicarla a la salud, ¿no? Pero toda esa brecha que damos por hecho, no solo que todo el mundo tiene un dispositivo móvil, sino todo el mundo tiene las capacidades y las herramientas para. En este caso estábamos hablando de las clases online para los niños y niñas, como si diéramos a entender que en todas las casas hay un mínimo de 3 o 4 ordenadores con acceso a Internet y esa capacidad, y cómo eso, inevitablemente, por más que lo repetimos en su momento, iba a dejar a gente atrás. Entonces, en este caso, esa brecha y ese peligro de la desigualdad, o que haya grupos que se sigan quedando al margen de investigaciones, regulaciones, y que no se les tenga como en cuenta a la hora de investigar y a la hora de los procesos, la toma de decisiones. No sé muy bien esto cómo lo veis. Sí. Tú hablabas antes de que lejos de esto, hablabas de democratizar y de cómo esa tecnología iba a democratizar, pero sí me gustaría un poco que mencionarais ambos esta parte. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, yo una cosa interesante también de continuación es que también el elefante en la sala es el momento geopolítico que estamos viviendo. Es decir, derechos humanos, aquellos que sigan los derechos humanos, la economía y el poder,
ahora mismo van a tener más importancia que todo lo demás, como estamos viendo hora tras hora. Dicho lo cual, creo que la buena noticia en salud es que da igual quiénes seamos, en qué parte del mundo estemos, que todos más o menos en salud, lo que está bien y lo que está mal, estamos todos de acuerdo, ¿vale? Está bien, es la gente sana, más o menos. Todo tiene No sé si No, estaba pensando- de details. que dicen. No, te voy a decir porque estaba has pensando sentido con reparo. el tema de, por ejemplo, de longevidad, que creo que es un tema que nos afecta a todos, vivir sanos el mayor tiempo posible, se puede enfocar desde un punto de vista de derechos humanos y de globalización, y se puede enfocar desde el punto de vista de un millonario americano que se gasta 200 millones de euros al año en su salud personal. Entonces, actualmente tanto el americano como el chino quieren vivir más y quieren estar sanos. Es que no estamos ni en América ni en China, estamos aquí. Ya, pero lo que hace en América y en China está impactando lo que hacemos aquí hoy, entonces tenemos que pensar cómo lo hacemos. Dicho lo cual, lo de democratizar, mira, esto es un ejemplo muy concreto. O sea, yo la tecnología que desarrollamos en SpotLab la utilizamos con pacientes oncológicos, leucemia, en hospitales grandes, por ejemplo el 12 de octubre, y es una tecnología que se puede desplegar en hospitales pequeños de cualquier provincia de España. Además, somos la compañía más grande del mundo que trabaja en lo que se llama Neglected Tropical Diseases, enfermedades desatendidas en español, de inteligencia artificial. Entonces, la misma tecnología que utilizamos en España en el hospital más puntero para trabajar en temas como leucemia, la estamos desplegando para trabajar en leishmaniasis, una enfermedad extendida en ensayos clínicos en Etiopía, en Mozambique, en Bolivia en Chagas, en Marruecos meningitis, en Ghana en oncocerca, en Costa de Marfil en filariasis. Exactamente la misma. Esa es la oportunidad. O sea, básicamente, hablando sencillo, una aplicación, un Instagram, que en lugar de ponerte un filtro para enseñarte, te pongo aquí unas orejas de, me da igual, ratón, ¿vale? Que es ese tipo de tecnología, que es inteligencia artificial, mirando imágenes, nosotros lo utilizamos para sacando una foto a una muestra de microscopía, diagnosticar todo lo que veas en esa muestra de microscopía. Estamos transformando cualquier microscopio del mundo en un microscopio inteligente. Eso es dar acceso, es utilizar la tecnología para dar acceso, en este caso, a diagnóstico. Y el mensaje que queremos pasar es que es la mejor tecnología for everyone, everywhere, para todo el mundo, en todos los sitios, realmente para enfermedades tanto de la pobreza, que afectan a 1.000 millones de personas, como las enfermedades que afectan al multimillonario americano. Dicho lo cual, el futuro, el mundo donde va, y esto lo hacen los americanos, el CEO de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, $1 trillón americanos. Bueno, esto es como, no sé, es como el PIB español. Este tío, el otro día estaba escuchando un podcast y ha dicho, veo un futuro donde la inteligencia artificial en todos los sitios, básicamente, igual que ahora tenemos móviles en casi todos los sitios, es verdad que el The Last Mile, que de hecho esa es la razón por la cual estamos trabajando en esas enfermedades, igual no siempre está cubierto, pero el futuro del mundo, empujado por la tecnología, va a ser que esa inteligencia artificial esté en casi todos los sitios. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos que aprovechando que eso va a llegar a casi todos los sitios, en lugar de tener filtros de Instagram y TikTok, tenemos diagnóstico, tenemos tratamiento, tenemos prevención, tenemos programas para la longevidad, ¿vale? Yo creo que ese es el marco. Cristina, ¿tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sigo en la misma línea y evidentemente yo soy positiva y positiva hacia la tecnología, pero es siempre en cómo la utilizamos y cómo priorizamos. Por ejemplo, Iciar ha hablado de salud de la mujer, ¿no? Ahora está muy de moda, entonces si le ponemos la prioridad en menopausia o fertilidad, pues es un campo, pero es que la salud de la mujer es no solo eso, es cómo afecta más a la mujer ciertas enfermedades, cómo afecta diferente a la mujer ciertas enfermedades, y esto no se está investigando de la misma manera que a lo mejor se está investigando la menopausia, porque es un sector de mercado muy identificado ahora, ¿no? Y lo mismo ocurre con temas, lo que he dicho, de longevidad, Alzheimer. Hay muchas grandes prioridades que son necesarias ahora enfocar y que hay herramientas tecnológicas para abordarlas, pero depende mucho en el matiz de en dónde está este foco, ¿no? Y yo quiero volver a insistir en la parte humana. O sea, no basta con lanzar tecnologías si esto ya se resuelve solo. Os voy a poner ejemplo esto de las apps digitales que por ejemplo, en Alemania ya se ha hecho un sistema de
reembolso y de llegada al mercado de distintas aplicaciones digitales con un sistema DIGA que se pueden probar con pacientes durante un año, y si se demuestra que son eficientes y seguras y con ciertos criterios se incorpora a la cartera de servicios, pero que el primer año de uso llegan a la conclusión que solo el 18% de los médicos de primaria estaba recetando estas aplicaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, es una nueva manera de hacer las cosas. Los médicos no tienen por qué saber esto, ¿no? Y pues eso hay una cierta rechazo o dudas. Entonces, si no se piensa el proceso completo, incluyendo, bueno, luego habrá una mesa de educación, pero creo que ese elemento humano en la cadena es fundamental, porque a nosotros la medicina nos llega a través de las personas con las que tratamos. No es la máquina que nos trata, sino es la persona que nos hace interfaz. Y si esas personas, y ya no estábamos hablando de casos más en países con otras necesidades, es que en Europa tenemos una necesidad muy clara de entender cómo podemos trabajar esa tecnología de manera adecuada para nosotros, ¿no? Ahora hablabais de esa humanización y de cómo hay grupos de población que se pueden tener o no en cuenta, pero sí me gustaría plantearos una pregunta un poco como cierre a esta mesa, hablando precisamente de algo que enlazábamos y que, vamos, es una obviedad, y tú lo has mencionado antes también, que es incluso el envejecimiento de la población. Este cambio social, que no es ni mucho menos un cambio reciente, aunque creo que fue ayer o esta mañana cuando han salido datos de que por primera vez en España ha aumentado el número de nacimientos desde la última década, pero claro, no hay que lanzar campanas al vuelo, pero lo que sí es evidente es el envejecimiento de la población, no solo en España, sino en otros países desarrollados. Y sí me gustaría saber, claro, es un grupo de población importantísimo, muy amplio, que cada vez quiere, como es lógico, no solo aumentar la esperanza de vida, sino la calidad de vida hasta prácticamente los últimos momentos, pero también las dificultades que tiene la incorporación y el aprendizaje de la tecnología. Quiero decir, se pueden diseñar y hacer cosas estupendas, intuitivas y que contribuyan a su bienestar y su calidad de vida, pero al mismo tiempo eso también entiendo que es algo extremadamente complejo, ¿no? Es un triángulo a lo mejor con más de tres vértices. Entonces no sería un triángulo, acabo de decir una tontería. Pero sí quería saber un poco cómo se está adaptando esta transformación digital a estos tiempos, y si queréis hablar, bueno, en el caso europeo, en el caso de España, si creéis que esto se está atendiendo de la forma incluso más igualitaria posible, no solo llegar a una población envejecida que tenga un acceso a unos recursos y una condición social o una clase social más acomodada, sino a los márgenes, ¿no? Cuando hablamos de los que están en los márgenes. Sí, yo, como he dicho al empezar mi intervención, es una apuesta política, científica y económica. Científica por la parte de innovación, que va más allá de lo que conocemos, ¿no? No estamos hablando de ninguna intervención o ninguna aplicación o ningún dispositivo o ningún móvil o lo que se quiera imaginar que no haya sido, pues, investigado para ver cómo se crea, se aplica, y también en la población a la que debe ir destinada. Este es el principal elemento. Pero claro, también hay muchos mercados de datos disfrazados de investigación e innovación. Entonces, claro, aquí lo que yo quiero traer también es que en Europa, a diferencia de otros contextos, pues se prioriza nuevamente la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Si eso se quiere ver como que somos muy lentos, pues mira, yo me alegro, porque hay unas garantías ahí. Si lo miras desde el lado de la innovación pura y dura y el salvaje oeste norteamericano, pues entonces no haremos nada. Pero ¿qué quiero decir? Que cuando esta tecnología se imagina, como decía Cristina, se prueba, comprueba y desarrolla, claro, ahí hay unas cautelas, porque tú me preguntas, ¿no?, todo el tiempo por la regulación y la ética. ¿Qué es lo que evaluamos? Que proteja a las personas, que no las sitúe en un riesgo, que los beneficios sean mayores que los riesgos y que socialmente sea aceptable. Pero claro, la validez científica se mide porque hay un investigador muy bueno que va de la mano de alguien seguramente como tú
o de alguien que tiene un algoritmo de precisión que va a predecir el riesgo a padecer o tener un melanoma, que eso es muy necesario, porque yo también soy entusiasta. Ahora, a veces decir las cosas como son, pues te sitúan en el lado negativo del espectro, ¿no? Pero soy una entusiasta, pues lo que se mide es el impacto en derechos y en riesgos. Y el riesgo para la intimidad es poco medido, es poco visible, cuando es lo que más impacta ahora mismo en nuestras vidas, ¿no? Todo el mundo ve una incisión, una punción lumbar como un riesgo, pero ¿qué pasa si tienen mis datos y esos datos no están bien protegidos y luego acaban en manos, típico ejemplo, de una aseguradora? Porque hoy en día en nuestra historia clínica está absolutamente todo. Mi perfil sociodemográfico. Quien tenga acceso a mi historia clínica tiene el poder sobre mí y sobre mi descendencia. Y luego la parte social, insisto, ¿qué investigaciones debemos priorizar? Hombre, Europa tiene un problema muy grave, que es que, como en otros contextos, es una sociedad envejecida. ¿Y qué te cuentan las personas, mi experiencia en proyectos europeos financiados, competitivos, con dinero pagado por ciudadanos y que les tenemos que devolver esa contribución a través de investigación e innovación? Que están entusiasmados con tener un sistema. Sistema puede ser un móvil, puede ser una plataforma. Pero ¿cuántas de esas personas pueden ver el sistema? Porque yo ya no veo nada, absolutamente nada. Voy sin gafas para quedar bien, pero no veo nada. Entonces, las personas mayores que te dicen, maravilloso, yo me apunto, yo lo quiero probar. Mayores, ahora ya somos todos también, ¿no? Pero yo lo quiero probar, pero tú le estás dejando fuera porque no está adaptado a sus necesidades. ¿Pero qué te dicen? Yo me apunto a la tecnología, pero lo que no quisiera nunca es aumentar mi soledad. Que esa es otra cuestión. La parte social, que nunca una inteligencia artificial va a medir como un grupo interdisciplinar o un foro de estos tan necesario. Pero claro, cuando hay tecnología, hay entusiasmo y el imperativo tecnológico nos llama en decisiones clásicas clínicas y en innovación. ¿Cómo no te vas a apuntar a la tecnología, ¿no? Entonces ahí está el precio que vamos a pagar. Y nuevamente hay que medirlo en términos de derechos humanos. Entonces, si quieres que nos centremos en sociedad envejecida y envejecimiento saludable, bueno, pues ahí está lleno de oportunidades, porque cualquier aplicación que esté en una plataforma que os queráis descargar tendrá que estar validada por un argumento de autoridad. Entonces hay una carrera ahí lógica para aliarse con los mejores. Y esa es la nueva economía también. Es que no olvidemos estas decisiones, que son decisiones pues, de política científica estrictamente, son decisiones económicas. Europa en esto lleva desde el año 2000. Y muchos proyectos que nos conceden a universidades, centros de investigación, etcétera, están centrados en esto, en crear sistemas que puedan monitorizar la vida de las personas, que las puedan ayudar. Pero claro, aquí hay consideraciones, es decir, ¿está pensado para que el hombre blanco caucásico, que es el que está representado en los algoritmos, esté más cómodo? ¿Cuándo es la mujer la que vive más? Este tipo de cuestiones, ¿no? Nuevamente son datos que van vinculados al impacto en derechos. Venga, cualquiera de vosotros dos. Si quieres, especialmente cuando hablamos de mayores, yo creo que hay que entender cuáles son las necesidades de este grupo y de que individualmente cada persona, porque cada uno es Claro. diferente, ¿no? Pero es muy, muy visible que las necesidades son varias y complejas. Y muchas veces cuando pensamos en una solución tecnológica resuelve solo un problema de los 40 que tiene la persona. Entonces, es fundamental la parte de integración, bueno, hablando aquí en Cruz Roja sociosanitaria, con la parte de salud, porque las personas tienen unas necesidades combinadas y eso tiene que ser así. Entonces, nosotros, por ejemplo, estuvimos haciendo un proyecto en Valencia en el que se recetaban desde la salud píldoras, lo que hemos dicho, para evitar la soledad, píldoras sociales. Entonces, había una plataforma tecnológica que medía muchas cosas, pero entre otras cosas era el índice de soledad y la capacidad social de relación que tenían las personas. Y al final, los indicadores de salud mejoran muchísimo. O sea, esto está clarísimo que la actividad, el tener una función social es fundamental en el sector de mayores. Y todo esto lo podemos trabajar, pero eso con una mentalidad mucho más holística y multidisciplinar. Entonces, tenemos que asegurarnos que el acceso a estas oportunidades sea democrático y que no sea por vivir cerca del hospital puntero vamos a tener acceso a las terapias más avanzadas, sino que tengamos una plataforma a nivel de España y de Europa en el que esto sea distribuido. Pero yo confío pero no es un tema tecnológico, es un tema, como hemos dicho, de política y de estrategias de priorizar. Entonces, si entendemos que los mayores es el sector al que tenemos que trabajar
de cara a futuro, tenemos que entender que las políticas sanitarias y sociales tienen que ir de la mano, porque si no, estamos completamente perdidos en esta batalla. Ya da igual las tecnologías que pongas, pero si vamos a hacer silos, horrible. Entonces, tenemos una grandísima oportunidad ahora con el tema del espacio europeo de datos, y sí me gustaría hablar de ello porque no lo hemos hablado todavía, porque hablamos de datos, pero pues a lo mejor en el hospital que tenemos aquí al lado hay 400 bases de datos diferentes que nos hablan entre ellas, ¿eh? Entonces, es una riqueza que, como toda riqueza, hay que saberla manejar y que tenemos la oportunidad ahora de una regulación para llevar ese potencial a innovaciones, a soluciones, a temas que podemos trabajar y escalar y ser competitivos en Europa. Entonces, yo confío que en estos años, desde que ahora se ha aprobado la regulación, tenemos 2 años para ponernos las pilas en hacerlo bien, pero es un tema, ya lo digo, no es un tema tecnológico, es un tema de cómo vamos a trabajarlo para respetar esos derechos e implementarlo adecuadamente, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo estaba pensando en la línea roja que tenemos ahí, por ejemplo, para mí, realmente el uso de herramientas de inteligencia artificial para, como entre comillas, combatir la soledad, para mí eso es una línea roja de alguna manera. La inteligencia artificial tiene que ser para dejarnos tiempo a los humanos a estar con los humanos, ¿vale? Yo creo que aquí eso está claro. O sea, las tecnologías solo es unos superpoderes, entre comillas, o aumentar las cosas que hacemos los humanos, pero decías no sustituirlos. Sí, sí. Eso para mí es fundamental. Y luego también un poco hemos hablado de diferentes tipos de poblaciones, de subpoblaciones más vulnerables. Creo que también en el ámbito de la tecnología y de la inteligencia artificial, una cosa que no está en el corto, pero está en el medio, pero creo que es muy importante y tiene que ver con la inclusión en el core de esa evolución de la inteligencia artificial. Cuando preguntamos cualquier cosa a ChatGPT, yo no sé cuánta gente en esta sala ha preguntado algo en los últimos 10 días, la respuesta siempre es parecida. No sé qué. En conclusión, tacatá, tacatá, tacatá. Eso es como razonan el lenguaje anglosajón. Eso es una huella cultural de los datos con los que se ha utilizado el sistema. Entonces, lo que está pasando, y me gusta verlo como casi como especies invasoras de los ecosistemas culturales. Es decir, si se ha entrenado con datos anglosajones de escritos de donde esté en las páginas que sean, lo que está pasando y lo que probablemente pase a las próximas generaciones sea eso. Entonces, es muy importante que los diversos grupos minoritarios, grupos vulnerables, culturas, que empezando por el castellano, o de hecho hay países, Corea, Suecia, que está con España, también están entrenando sus modelos. Realmente es muy importante crear esa infraestructura básica porque lo que codifiquemos ahora en esas herramientas que utilicemos todos los días es lo que va a perdurar. Y este es el momento de que esas culturas minoritarias también estén codificadas en lo que va a ser la plataforma del futuro, ¿vale? Entonces creo que es muy importante poner eso por delante, y creo que al final todo esto es que muchas veces el impacto en salud, o sea, no porque podamos hacerlo tenemos que hacerlo, y tenemos que poner por delante los principios y los valores en un momento en el que claramente hay un tsunami de economía y de poder que nos va a querer arrasar, ¿vale? Que es muy importante que estemos fieles a nuestros principios, y en el mundo de la inteligencia artificial ahora mismo ese tesoro, por ejemplo, en salud, que es los datos de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. O sea, ahora mismo podríamos crear herramientas que, si fuésemos capaces de distribuirlas, harían el sistema todavía más eficiente y nos darían todavía mucho más tiempo para estar con nuestros seres queridos y vivir más y mejor. Así que yo creo que, bueno, esas son las líneas. Me preguntaba ahora cuando comentabas el ejemplo, ¿no? Ponías el ejemplo de quizá en el hospital de aquí al lado haya 400 bases de datos. El hecho de que haya carpetas, por así decirlo, de datos que no se retroalimenten ni se compartan, ¿qué es lo que falla? Porque es algo que yo llevo escuchando no solo en temas de salud, sino en muchos otros sectores, cuando dicen, es que tenemos aquí una información, pero estoy pensando en distintas administraciones, ¿no? La administración central, la regional y la local. O sea, la cantidad, y tú hablabas al principio de la palabra eficiencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falla? Porque a mí me da la sensación, probablemente esté en un error, pero me da cierta sensación de que se avanza, pero hay cosas que acaban quedando crónicas y que no se resuelven. Y no sé hasta qué punto eso nos penaliza en eficiencia. ¿Hay alguna especie de
¿Se puede diagnosticar o decir qué ocurre para que no se comuniquen unos y otros como vasos sanguíneos cuando es fundamental para avanzar y mejorar? Y es que creo que hasta ahora, cuando hemos hablado de datos, siempre se ha pensado mucho más en la introducción de datos que en el uso de los datos. Ajá. Y entonces eso es lo que ha pasado, que ha ido tenemos a gente rellenando, ¿no? metiendo datos, pero ¿para qué, ni por qué, ni cómo se van a usar? Y ahora el enfoque, o sea, lo que hace la inteligencia artificial es decir, no, o sea, vamos a usar los datos. Y entonces es cuando la gente nos hemos dado cuenta de decir, pero ¿qué datos? ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Cuáles? No solo a nivel de derechos, pero a nivel de realmente somos prácticos, ¿no? Con esto y hemos hecho un sistema complicadísimo y es verdad. Y entonces es el momento de parar y decir, bueno, pues esto ha pasado, pero como ahora seguimos generando millones de datos diarios, pues vamos a empezar a hacerlo bien desde ahora, ¿no? A veces tenemos un montón de proyectos de reestandarizar muchas cosas que son del pasado. A lo mejor es muy complicado, pero si hacemos las cosas bien de ahora, con los datos que generamos diariamente, desde luego tenemos una riqueza que la podemos aprovechar. ¿Por qué se ha hecho así de mal? Pues precisamente eso, porque no ha habido ningún interés en compartir los datos. Entonces, si no hay ese interés de usarlos, pues bueno, yo cumplo la ley que los guardo, los tengo guardados 5 años, no sé cuánto, con estos, pues ya está. Pero no ha habido esa motivación y yo creo que es el cambio que tenemos que hacer. ¿La hay ahora? ¿La hay ahora? Yo creo que sí. Sí, pero depende para qué. Es el tema de ¿son mis datos o son del otro? Hay todavía un debate que es necesario, yo creo, en torno de quién son los datos, cómo los compartimos y cómo compartimos esa riqueza, ¿no? Porque al final, si no, lo vamos a vender al mejor postor o a alguien que precisamente los va a utilizar con un interés que no es el nuestro, ¿no? Entonces, creo que sí que está empezando ese debate, que sí que la normativa europea va en esa línea, pero estamos empezando, estamos como en la infancia de este despertar, ¿no? Bueno, yo creo que el diagnóstico está hecho y que somos muy lentos los humanos, a veces para, según qué cosas, muy lentos. ¿Por qué? Porque la historia clínica, en mi caso, desde la Universidad de Barcelona, en Cataluña, en España, el MIT, ¿no? Ya que hablamos de la geopolítica, tiene interés en entrar en nuestros datos. ¿Por qué? Porque está perfectamente estructurado y porque lo tiene todo. Un dato fundamental para la conversación de hoy. Tu código postal es determinante para tu esperanza de vida. Está en todas partes tu código postal. Vas a comprar y te piden el código postal, te piden el correo electrónico, te piden el móvil. Con eso ya han hecho un patrón de comportamiento. ¿Qué está pasando? Que en el debate, que esto es una responsabilidad nuestra, yo creo que de una generación, de 2 generaciones, y como dice Cristina, bueno, estamos en ello, pero hay una voluntad política y tiene que haber un cambio. Hombre, es que el problema no es ético, no es jurídico, porque tú te lees la ley y hay unas obligaciones con respecto al tratamiento de datos adaptadas a la inteligencia artificial para que prospere, espectaculares. El problema es que es técnico, porque vivimos en el mundo al revés, que este es otro tema a anotar, que es el contexto social, que es que acumulamos por defecto. Entonces, la pandemia, nos olvidamos quizás muy rápido, pero puso de manifiesto que no había interoperabilidad, que no había reutilización, que no podíamos encontrar los datos, que no eran accesibles. Hombre, porque uno viene de donde viene. Evidentemente, cada hospital, cada infraestructura, suerte que lo público y lo privado no está conectado, pero entonces ya no seríamos libres ni de mentir a las aseguradoras si hiciera falta, ¿no? Y esto supongo que estará grabado y ya verás cómo lo repiten muchas veces en Internet. Es el principio de proteger a la persona para que no sea discriminada. Bueno, esto es un paréntesis, ¿no? Pero es que el diagnóstico ya está hecho. No caigamos en este engaño de ya vamos a ver qué hacemos. No, es que ya hay que pasar a la acción. Entonces, el código postal es determinante. Y claro, si esto es determinante más otros datos, yo lo que quería decir aquí es que si la conversación era para no aumentar y perpetuar vulnerabilidades, el concepto de vulnerabilidad, que un sistema de inteligencia artificial no puede recoger en toda su dimensión, apela a distintas capas de vulnerabilidad, porque tú puedes ser pobre, puedes ser analfabeta, puedes tener una enfermedad. Esto va acumulando capas de vulnerabilidad. Y entonces, luego están los determinantes sociales de salud. Ahora se discute, ¿no? En genética, por ejemplo, me voy a otra tecnología que plantea los mismos problemas que estamos discutiendo aquí. Otra carrera geopolítica, editar el genoma, tener hijos más inteligentes. Esa no es la conversación que tenemos que tener. Pero claro, si te dicen que tú puedes elegir a un hijo más inteligente que al otro, ¿no? ¿Quién va a decir que no? Esto científicamente no puede ser así, como con los datos tampoco puede ser así, ¿no? Porque hay unos derechos ahí detrás. Entonces, como siempre ha pasado, si nosotros
no tenemos esta conversación antes de que suceda, las vulnerabilidades se van a aumentar. Pero tenemos que definir también qué consideramos en este momento. Por lo tanto, derechos humanos en la primera línea, que no se pueden traspasar, y la idea de que los determinantes sociales de cada contexto pues, condicionan mucho tanto el desarrollo como la aplicación de las tecnologías. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer. A mí me habéis despertado 35 preguntas más, pero hay que dar paso a la siguiente mesa, así que os agradezco. Pido un aplauso, por favor, para ellos. Muchas gracias. Motion Elements.